vamos a ir a Nehemías. Hoy vamos a empezar con el capítulo 4 de Nehemías, pero recordemos que en el primer capítulo estábamos hablando del personaje principal de esta historia. Se llama Nehemías, y Nehemías recibe una noticia mala en el palacio del rey Artajes. Cuando recibe esta noticia de parte de sus hermanos judíos, miramos que la actitud de Nehemías es una actitud toma una actitud de tristeza, y que en la comodidad en la cual Nehemías se encuentra no lo hace insensible, y que esa sensibilidad lo lleva a meterse en un ayuno, lo lleva a tomar una decisión muy espiritual, a pasar de la emoción a esa devoción que sabe, porque Nehemías sabe realmente cómo salir de las circunstancias difíciles, y lo lleva a tomar esa decisión de entrar en la presencia del Señor, de ayunar, de buscar su rostro. Dice la Escritura que por mucho tiempo Nehemías tiene algo a favor, y es que Nehemías tiene una visión correcta de Dios. Él sabe que Dios es un Dios grande, fuerte y todopoderoso, un Dios que tiene la capacidad de ayudarlos y que los quiere ayudar. También miramos que Nehemías, en esta parte de la Escritura, él toma en cuenta que lo que le está pasando al pueblo judío, a su pueblo, y por lo cual ellos han sido llevados como esclavos, es el pecado, porque el pueblo de Israel cayó en pecado, recuerden que las puertas fueron consumidas por el fuego, pero esas puertas consumidas por el fuego tuvieron un motivo, por el cual los muros se derribaron, y fue que Israel abandonó a Dios, Israel abandonó sus preceptos, el pueblo judío los abandonó, y ellos cayeron literalmente en las manos de sus enemigos. Miramos que él confiesa el pecado, y él mismo confiesa su propio pecado y el pecado de ellos, y en esto tenemos claro que es que sin confesión, sin arrepentimiento y sin perdón no hay cómo empezar una restauración. Al final de este capítulo 1, Nehemías le pide al Señor, después de haber confesado y haber buscado su rostro, le pide al Señor una intervención divina con una señal visible, y es así que en el capítulo 2 nosotros podemos ver cómo el Señor le da una manifestación divina, se manifiesta en la circunstancia de Nehemías, toca el corazón del rey Artajerjes, y el rey le pregunta a Nehemías que qué quiere, y Nehemías es un hombre con planeación, que ya tiene la lista de todas las cosas. No solamente es un hombre de oración, sino un hombre que tiene una planeación y una dirección y un enfoque correcto hacia las cosas que necesita. Y el rey Artajerjes entonces le dice a Nehemías que qué necesita, y Nehemías sale hacia la ciudad de Jerusalén, sale con todo lo que necesita y más. Y mirábamos que en ese capítulo 2 podemos resaltar que Dios obra en el silencio, que Nehemías pasa 4 meses orando, y que a pesar de que Nehemías en esos 4 meses él no vio ningún cambio, Dios estaba obrando en el silencio en el corazón del rey, y él le da mucho más de lo que él pide. Y encontramos que él sale ya de viaje, y que Nehemías se va hacia Jerusalén, llega a la ciudad, y encontramos un hombre que tiene como recurso prioritario en su vida la oración. Él llega a Jerusalén, y él no sale corriendo creando motivaciones falsas para nadie, sino que él dice que pasa 3 días y después sale, y sale sin contarle a nadie qué era lo que él iba a hacer y lo que Dios le había declarado. Miramos la importancia de la restauración
de la prudencia, de guardar silencio en las cosas que a veces Dios nos declara y que a veces las declaraciones a destiempo ponen en crisis a las personas que están a nuestro alrededor. Nehemías, también miramos en el capítulo 2 que él ejerce una influencia muy buena hacia sus hermanos. Ellos estaban en decaimiento, ellos estaban en tristeza, ellos estaban en dolor, y Nehemías primero les dice, bueno, el panorama es este, pero yo los motivo a que nos levantemos y a que edifiquemos y miramos que realmente una persona de Dios no llega a ningún lugar a desanimar, sino a hacer una motivación, a sembrar esa semillita de fe, esa semillita de esperanza que va a hacer que todo el mundo crea, que todo el mundo tenga la capacidad, porque recuerden que la tristeza quita las fuerzas, mientras el gozo del Señor llega a ser nuestra fortaleza. En el capítulo 3 empieza la restauración y miramos toda la restauración de los muros, la restauración de las puertas, que eran muy importantes, y miramos el significado de las puertas. Y quiero solo recordarles una en este día, que es la puerta más importante, que es la puerta donde ellos iniciaron la restauración y donde la iban a terminar, y era la puerta de las ovejas, esa puerta por donde todo ser humano debe de iniciar su relación con Dios. Es esa puerta por donde todo ser humano debe entrar, y es la puerta de reconocer a Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Es allí, en esa puerta, donde se inicia la restauración, donde se da la oportunidad de poder cerrar el resto de las puertas que han sido consumidas por el fuego, donde se da la oportunidad de poder empezar una nueva vida y poder empezar a levantar de nuevo la existencia. Es allí, en la puerta de las ovejas, donde Dios espera que la gente se acerque, porque si nosotros no reconocemos a Jesucristo como Redentor y como Salvador, a Dios no le interesa absolutamente nada de nosotros. Es allí donde se empieza esa relación con Dios, es allí donde nosotros podemos iniciar realmente la restauración. Ahora sí vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 nosotros vamos a mirar que toda restauración, que la restauración en nuestra vida siempre irá acompañada de oposiciones, y es en esos momentos en que los seres humanos sienten el deseo como de abandonar la restauración, como de devolverse, como decir, ¿esto será verdad? ¿Sí será verdad que Dios me va a entregar a mí una nueva vida? ¿Sí será verdad que vamos a poder restaurar los escombros de nuestras generaciones? ¿Será que sí vamos a ser capaces? Y es en esa etapa donde se corre el peligro, donde se corre el peligro de devolverse y de ya no continuar con Dios la restauración y la restitución que Él anhela para nosotros. Llegamos a la etapa donde Nehemías y el pueblo encuentran una franca oposición, pero vamos a mirar cómo este hombre Nehemías enfrenta la oposición y cómo todo hijo de Dios debe de enfrentar las oposiciones en el camino y saber que realmente esta etapa de restauración trae oposiciones en el camino, y que eso no significa que nosotros no estemos y que ellos no estaban en la voluntad de Dios. Eso significa que exactamente estamos en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, y que a veces el mundo entero y el infierno se juntan para quitarnos del camino y del propósito de la restauración, porque el infierno nunca querrá que nosotros seamos restaurados y que seamos restituidos de parte de Dios. Ahora Dios viene rescatando a Israel, encuentra un hombre como Nehemías para motivar, para echar el pueblo adelante, y se encuentran
con una oposición. Vamos a leer. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonaitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acorreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar de detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de los siervos trabajaba en la obra y otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que se edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban la obra y en la otra tenían espadas, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde su subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
Miren entonces la situación y todos los obstáculos que se les empiezan a presentar en medio de su restauración, en medio de la edificación. Y quiero que miremos diferentes aspectos de los ataques que ellos vivieron y enfoquemos bien cómo ellos enfrentaron los obstáculos, cómo Nehemías es un hombre supremamente sabio, porque la sabiduría del hombre radica en el temor a Dios y en el conocimiento a Dios. Y realmente cuando un hombre ora y está en la presencia del Señor como lo estuvo Nehemías, es un hombre que recibe visión del cielo y recibe sabiduría del reino. A él no se le ocurrían, porque era, a pesar de que Nehemías era un hombre inteligente y un hombre muy capacitado, la presencia de Dios nos da una sabiduría que no es de hombres. Dice que cuando oyó Sanballat, aquí encontramos sus enemigos, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó e hizo escarnio de los judíos. Entonces, una de las armas que normalmente se levantan en contra de las personas que están reconstruyendo, en contra de aquellas personas que están anhelando restaurar sus vidas como lo estaban haciendo ellos, como lo estaba haciendo el pueblo judío, es que vendrá escarnio. Escarnio significa esa cantidad de comentarios que hacen doler el alma, esa cantidad de comentarios de menosprecio, si realmente lo que ellos estaban haciendo era burlarse. Y la burla puede llegar a ser a nivel psicológico, un arma demasiado poderosa para hacer que una persona pare y frene el proceso de su crecimiento, el proceso de la labor que Dios quería hacer de restaurar su vida. Dice en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Menosprecio. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Y aquí miramos que entonces viene que no solamente ya es un grupo pequeño, Sanballat, Tobías, los que estaban hablando mal de ellos, sino que ellos ensanchan los comentarios y ya es el pueblo y es el ejército y hacen partícipe para que sea mucha, pero mucha gente burlándose de ellos, haciendo escarnio, menospreciándolos a ellos, porque el menosprecio te baja la estima y cuando te baja la estima, tú dices realmente lo que ellos están diciendo es verdad. Nosotros somos débiles hombres y de verdad esto es una lucha que tal vez nosotros no vamos a ganar. Yo creo que el pueblo de Israel en algunos momentos pensó también eso, si ellos iban a ser capaces de verdad de reconstruir los muros y de acabar la obra que habían iniciado. También dice que ellos dicen que si ellos de verdad serán capaces de hacer la obra y se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Y miramos que esta gente es una gente que no sabe con quién se está enfrentando, porque ellos están menospreciando lo que para Dios es algo apreciable, que son los sacrificios. Y ellos se están metiendo, cuando se meten con el pueblo de Dios, ya ellos están metidos directamente con Dios, pero aquí hay algo que ellos hacen y es menospreciar algo que Dios también aprecia. Y estaba junto a Tobías Amonita, y aquí vemos otro hombre que se levanta. ¿Quién era Tobías Amonita? Es de esos personajes que nosotros nos encontramos de pronto por ahí
cuando estamos motivados a reconstruir algo, cuando Dios nos está mostrando una luz y estamos queriendo volver a edificar y a levantar lo que ha caído en nuestras vidas, a veces nos encontramos hombres como Tobías, Tobía Monita. Este hombre era un hombre que era muy chistoso, de esos hombres chistosos que se encuentran en la calle, que se encuentran en las reuniones, y que tienen siempre la anotación correcta entre comillas, la anotación para que todo el mundo se ría y causar dolor en determinadas personas. Esas personas que no faltan en las reuniones, que menosprecian a los demás con un chiste y que les parece muy gracioso llevarse abajo la autoestima de los demás. Así era este personaje y miren lo que dice de ellos. Y estaba junto a Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Y yo me imagino que todo el mundo se rió, porque si nosotros sabemos cómo son las zorras son demasiado delicadas. Las zorras se pueden subir en un muro y lo que dejan, van a dejar las huellas, pero ellas son tan delicadas y tienen tanta agilidad para subir que él usó la zorra como algo que dijo, una zorra con lo débil que es, con lo ágil que es para subirse un muro, le derriba el muro. Y me imagino que todo el mundo se rió de ellos. Díganme a este punto, ¿cómo se pudo haber sentido el pueblo de Israel si ellos no tienen un líder que realmente los motive y un líder que les ayude a ver que hay que seguir construyendo, mis amados? Esto nos habla que no importa los impedimentos que nosotros tengamos, no importa quién se burle de nosotros, no importa quién haga escarnio de nosotros, no importa quién haga chistes, no importa quién diga, ¿tú crees que Dios te va a solucionar todo? No importa quién lo haga, esta escritura nos muestra realmente que nunca un hijo de Dios, una persona, debe retroceder en su vida y en su restauración por las oposiciones que se encuentran en el camino. Y en el versículo 4 encontramos que Nehemías vuelve y usa el recurso más importante de nuestra existencia. De verdad que si nosotros tomamos este libro, nosotros podríamos vivir una existencia y los momentos de nuestra vida llenos de alegría, llenos de victoria, aún los momentos difíciles. Aquí Nehemías eleva de nuevo su oración, porque Nehemías, antes que hacer cualquier cosa, vemos que Nehemías es un hombre que ora, busca la presencia del Señor, ora para que le diga cómo, ora para que le diga cuándo, ora para que le explique todo. Aquí está orando y le está diciendo, te entrego mis enemigos. Y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el pantón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad y de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Y mire que esta oposición que ellos encuentran no los hizo parar su restauración. Ellos vivieron momentos muy difíciles y nosotros viviremos momentos difíciles para poder hacer lo bueno. Porque siempre encontraremos a Sanballat, encontraremos Tobías que se nos oponen en el camino, encontraremos el infierno que se opone, pero ellos tenían algo claro. Nehemías les había dicho, la mano de Dios está sobre nosotros, y vamos a mirar
que ellos tuvieron un lema de guerra porque ellos estaban viviendo una batalla, estaban restaurando, y es que el tiempo de restauración no es el tiempo del descanso. A veces decimos, no, ya el Señor me dio el trabajo, no, ya el Señor me dio esto, te está restaurando, pero es el tiempo del trabajo. Para ellos era un tiempo de trabajo y un trabajo arduo y un trabajo que no les permitió a ellos ni descansar. Y Nehemías le pide al Señor que se haga cargo de ellos. Y realmente la oración de Nehemías es que ni los perdone. Pero era y sigue siendo válido porque la ley avalaba ese tipo de oración. Y Nehemías no está salido de tono ni cargado de nada, pero simplemente está entregando la causa. Y esta causa, de la manera en como Nehemías la entrega, era algo que la ley avalaba. Ellos están ya a la mitad del muro y en el versículo 7 dice, pero otra vez ellos aparecen y la oposición va en ascenso. Empiezan burlándose unos pocos, después escarneciendo, después menospreciando, y ahora vamos a ver que la oposición de ellos va a ser mucho, pero mucho más fuerte. Pero aconteció que oyendo esto Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azot, mire que se juntan más gente en contra de ellos, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. O sea, ellos pasaron de la risa a la rabia y de la rabia a la cólera, y de la cólera ellos empiezan a conspirar. Conspirar es ya a fraguar maldad, ya no es la burla, sino a mirar cómo les hacen daño y aún cómo los matan. Cómo los van a frenar. Y yo recordaba en todo esto que le está pasando al pueblo judío, que eso hicieron los fariseos con Jesús. Ellos primero conspiraron, ellos primero hablaron mal de él, ellos se burlaron, ellos fraguaron tropiezos para Jesús y por último conspiraron para matarlo y lo mataron. Y ellos estaban fraguando ya en contra de ellos y conspiraron. Y en el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Oración, mis amados, oración, oración y más oración. El infierno solo retrocede y las oposiciones en nuestra vida solo retroceden cuando hay un pueblo, cuando hay mujeres y hombres que saben ganar sus batallas de rodillas ante Dios, pero de pie ante el mundo. Pero hay algo aquí muy importante en el versículo 9 que dice que ellos oraron a Dios y por causa de eso Nehemías empieza a mirar esa estrategia. Entonces pusimos guarda contra ellos de día y de noche, y yo voy a usar un lema callejero: a Dios rogando y con el mazo dando. Porque realmente cuando nosotros hemos orado, Dios trae una sabiduría para que nosotros no nos quedemos frenados,
sino que en medio de la oración viene la revelación para que nosotros hagamos determinadas cosas y nosotros podamos proseguir el camino hacia la restauración y no ser frenados. La oración permite que toda la influencia, la sabiduría y la dirección de Dios llegue a nuestras vidas. Entonces, Él pone custodia y en el versículo 10 dice, y dijo a Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y viene otro aspecto en la restauración. Y es que a veces nos sentimos cansados. A veces las fuerzas se debilitan. Pero poderoso es Dios para, como dice la Escritura, que Dios da fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, porque ya ellos están fraguando y todo, miren que lo están fraguando, y cuando hay una conspiración, pues una conspiración es algo que viene para hacernos daño y que se espera que nosotros no lo sepamos. Pero tenemos a un Dios poderoso, y yo recordaba cuando miraba esto, y dice que los enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Pero hay un pueblo judío que habita en medio de ellos y ese pueblo judío se da cuenta de todo lo que están conspirando. Pero ¿por qué todo esto pasa? Porque Dios saca a la luz todo lo que se hace encubierto. Porque Dios no permitirá que ninguna arma forjada contra su pueblo prospere. Y porque aún Dios condenará toda lengua que se haya levantado contra nosotros en juicio, porque esa es nuestra herencia. Esa es la herencia de sus siervos, esa es la herencia de sus santos. Así que nosotros aquí no se mienta a Dios, pero es evidente que Dios está trabajando en el silencio, que les está tocando corazones, que Dios está moviendo las cuerdas de todo el destino de ellos y que Él está propiciando que muchas cosas que están fraguando contra ellos salgan a la luz, que ellos se preparen y miremos que ellos se defiendan. Porque la fe es activa. A mí me llama la atención que es que nosotros como hijos de Dios tenemos mucho más fuerza que cualquier persona. Porque tenemos a un Dios dentro de nosotros y más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y Él espera que en medio de nuestra oración, de la dirección, de buscar siempre el rostro del Señor, al recibir esa revelación divina, Él espera que nosotros actuemos como hombres y mujeres con valor, valientes y sabios, porque la sabiduría y la mente de Cristo está en nosotros. Que no nos quedemos frenados diciendo, es que yo soy de Dios, y como soy de Dios, que todo el mundo me batuquee de un lado para otro. Yo no lo veo acá. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde se volvieran, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y miramos
que hubo oración y hubo estrategia militar. Dijo, vamos a hacer esto. Y él toma por familias para que vayan reconstruyendo los hombres con sus familias, y cada familia la pone en una parte. Y esto es una estrategia supremamente importante, y es que si ellos no hubieran estado con las familias, a ellos el agotamiento y el miedo de que algo les pasara, de que ellos no los pudieran ver, de no tener el control de dónde estaba su esposa, de dónde estaban sus hijos, los hubiera debilitado. Pero él los pone en familia, porque la familia unida, una familia unida es una familia fuerte. Nehemías tiene estrategias del reino, la unidad trae la fuerza, y los pone por familia, y allí por familia se ve el uno al otro, tienen el control de que sus hijos, su esposa está con ellos, están todos luchando, están todos trabajando, están todos en unidad, y eso hace que esto sea una estrategia para la restauración poderosa, que Dios nos dé la oportunidad de trabajar como familia, de estar unidos en pos de la restauración. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. Y encontramos este hombre que constantemente está motivando al pueblo, les dice, no temáis delante de ellos, y les entrega el lema que va a regir la restauración y que debe regir la restauración de todo hijo de Dios. No teman. Acordaos del Señor, grande, fuerte y temible. Y el lema de ellos era, no estamos solos. ¿Qué tenían que acordarse? Con nosotros está un Dios grande, fuerte y temible. Grande porque por encima de él no hay nadie. Fuerte porque no hay ninguno fuerte. La escritura dice, no hay ni uno, no conoce a ninguno, solo Dios es fuerte. Y temible, que puede hacer correr a cualquier enemigo, que no hay nada tan temible sobre el universo como un Dios vivo, como el Dios vivo que tenemos todos nosotros. Y el lema con que ellos empiezan a trabajar es que Él les dice, recuerden, el Señor es grande y temible, y les dice, este no es el tiempo, realmente lo que Él les está diciendo es eso, este no es el tiempo para frenar, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es que tenemos una familia, es que no podemos frenar el proceso de restauración porque debemos de pelear no solamente por nuestras propias vidas, sino porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, porque tenemos una familia, porque tenemos cónyuges que llevar adelante. Y parte de lo que Dios quiere hacer es que todos aquellos que le hemos entregado la vida al Señor, digamos, yo me restauro, pero me llevo a mi casa conmigo, porque mi casa y yo le serviremos al Señor. Y seremos restaurados por Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y miren lo que pasa aquí. ¿Quién desbarató el consejo de ellos? Dios. Y es Dios quien pelea nuestras batallas. Cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad, no debemos de temer mal alguno, porque Dios está con nosotros, un Dios grande, fuerte
y temible. Así que él desbarató ya los planes de sus enemigos y aquí ellos no bajan la guardia, sino que siguen trabajando y desde aquel día ellos empezaron a trabajar, siguieron trabajando. La mitad de los siervos trabajaban la obra y otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y miren que ellos están, estas armas nos hablan de la vestidura espiritual. Ellos tenían espada, ellos tenían corazas, ellos tenían escudo y tenían ceñidos sus lomos. Esto nos habla de la vestidura espiritual y una vestidura espiritual que nunca nosotros debemos de abandonar. Dice que ellos ni de día ni de noche, vamos a mirar que al final ellos no se quitaban ese vestido, sino para irse a bañar. Nosotros no nos podemos quitar nuestra vestidura espiritual. Edificaron pues los muros y acarreaban y cargaban con la mano y trabajaban la obra con la otra, y con la otra tenían la espada, y la espada nos habla de la palabra, nos habla de que debemos siempre tener en nuestra vida y en nuestra restauración la palabra de Dios debe ser algo que nunca se aparte de nosotros. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y esa ceñida a sus lomos es que todo lo que ciñe los lomos es lo que sostiene el resto de la vestidura. ¿Y qué sostiene el resto de la vestidura? Que nosotros podamos estar protegidos, la palabra de Dios. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro y lejos de los otros. En lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y miramos que Apocalipsis 10:10 habla de la trompeta, del sonido de la trompeta. Y oí una voz del cielo, como sonido de trompeta, que decía: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio. Y es la voz de Dios. Cuando ustedes escuchen la voz de Dios, ustedes reúnanse. Y la voz de Dios y la unidad entre ustedes en pos de la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos en medio de este conflicto de pandemia, donde nosotros estamos viendo que la gente, no sé qué le pasa, Dios mío. Hoy nosotros estamos reunidos escuchando la voz de la trompeta, escuchando el sonido de la trompeta, que es la voz de Dios diciendo: yo soy el alfa y yo soy la omega. Y cuando hay un pueblo reunido, escuchando la voz de Dios como hoy estamos, Él dice en esta parte de la escritura: nuestro Dios peleará por nosotros. Mis amados, la constancia, la unidad, la permanencia en el hogar, en la comunidad, a mí me impacta. No nos dejemos distraer por nada. Este no es el tiempo de la distracción. Es el tiempo de permanecer unidos escuchando la voz de Dios. Esta es una palabra que Dios está enviando para este tiempo y para nosotros. El que se la pierde no está unido al pueblo, no está conociendo lo que Dios, lo que el Espíritu está hablando a su iglesia en este tiempo. Me parece peligroso. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén,
y de noche sirvan de centinela. Estos hombres no, miren, la restauración no da tregua, la restauración hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y después viene un tiempo, porque es que este libro nos da un recorrido de restauración tan supremamente glorioso. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto nos habla de que en tiempos de restauración, en tiempos de crisis, ni en ningún tiempo nosotros deberíamos de quitarnos la vestidura espiritual. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la comunión de los unos con los otros. Todo esto se hace posible por la unidad que hay entre ellos, porque hay una voz que los anima. Hay gente que se me está quedando triste en una cama. Pero ¿cómo hacer? Yo estoy haciendo todo lo que para mí ha sido difícil y es pegarme de esta tecnología. Todo lo que para mí no era fácil lo estoy aprendiendo. Por amor a cada uno de ustedes. Por amor a mi Dios. Pero no se me queden atrás. Porque no podrán decirle a Dios que Él no siguió a través de esta sierva hablando a su iglesia para llevarlos con la ayuda del Señor a tierra firme después de esta pandemia. Porque recordemos que tenemos a un Dios grande, fuerte y temible. A un Dios que está librando aún esta batalla por nosotros, porque nosotros no la estamos librando igual al resto de la gente. Nosotros, los que estamos unidos a Cristo, no la estamos librando como el mundo la está librando. Nosotros saldremos ilesos de esto junto con nuestras familias, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu bendita palabra. Agradecemos, Señor, porque cuando nos acercamos a ella, ciertamente, Señor, esta palabra tiene la influencia que ningún otro libro tiene para nuestra vida. Y es porque esa palabra, Señor, ha salido de tu boca y viene y crea en nuestra vida una nueva visión, una nueva perspectiva, Señor, un nuevo sentir, crea en nosotros nuevas fuerzas, nos exhorta, nos consuela, nos impulsa, Dios mío, hacia adelante, nos muestra el camino, nos muestra, Señor, cómo realmente, como ese manual de vida, cómo vivir las circunstancias de la vida, Señor. Yo me siento privilegiada, Señor, de poder abrir esta Biblia y poder leer lo que hoy he leído y poder hablar de lo que tú me has hablado a mi corazón en este día a través de esta palabra, Señor. Me siento privilegiada de poder levantarme en este día y saber, Señor, que tú eres mi Dios y que tú, Padre Santo, destruirás los planes, cualquier plan que el enemigo quiera levantar contra nosotros o contra nuestras casas, porque tú pelearás por nosotros, porque si nosotros oramos, tú nos darás la sabiduría para seguir en un tiempo como este, Señor, dirigidos de tu mano, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por ser como eres, Dios mío. Gracias por cada consejo, Señor, que tú has traído a nuestra vida a través de esta palabra. Queremos ser hombres que pasemos de la emoción a la devoción, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Dios mío,
que sepamos y tener una perspectiva correcta tuya, Señor, que sepamos de tu palabra y de tus promesas, Señor, para echar mano de ellas en los momentos de nuestra vida, Señor. Pero que sepamos, Padre Santo, también reconocer nuestros propios errores, porque si no reconocemos nuestros errores, no habrá restauración, no habrá restitución para ninguna persona en esta tierra que no reconozca los errores, Señor, y reconozca sus propios pecados, Dios mío. Padre, hoy queremos agradecerte, porque sabemos que aún en el silencio de esta pandemia, Señor, tú estás obrando y obrarás a favor nuestro y a favor de nuestras familias, Señor. No nos cabe la menor duda, Señor, de que tú estás obrando. Y hoy queremos, Señor, pedirte que nos des la sabiduría, la prudencia, Señor, para seguir adelante con nuestras vidas, a no todo contarlo, a no todo decirlo, Señor, a guardar muchas cosas en nuestro corazón, hasta a no crear expectativas, Señor, en el corazón de nadie, Dios mío, sino a tener una motivación, Señor, como la que tenía Nehemías, Señor, al ver a aquel pueblo, Señor, en desánimo, en desaliento, Señor, cuando Él les dijo, sí, esto es la realidad, esto está así, pero levantémonos y edifiquemos, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Señor, hoy entendemos muchas cosas, y es que tu mano, Dios mío, está sobre nosotros, y es que tu mano está sobre nuestros enemigos, para no permitir, Señor, que enemigos espirituales y materiales puedan levantarse contra nosotros, Señor. Porque tú destruirás cualquier plan que aún encubierto, Señor, estuvieran fraguando en contra de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú destruirás y harás, Señor, destrucción de todo plan malo en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias porque en medio de las batallas, Señor, tú nos revistes de fuerzas para seguir peleando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos. Queremos ir adelante, Señor, con nuestras familias, con tu iglesia, Señor, hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a no quitarnos nunca la vestidura espiritual, Señor, a tener siempre la espada, Señor, ciñendo nuestros lomos, Señor. Padre Santo, queremos, Señor, que la espada, Señor, y el sonido de la trompeta, que es tu voz diciendo yo soy el alfa y la omega, nos haga permanecer unidos, Señor. Nos llame de los costados de donde todos estamos, en este tiempo retirados sin podernos ver, pero cuando escuchemos la invitación, Señor, cuando escuchemos la invitación a escuchar tu voz, Señor, todos en pos, Señor, nos reunamos a escucharte, Señor. Y tú pelearás por nosotros, Señor. No dice, Padre, que nosotros, Dios mío, sino que tú lo estarás haciendo por nosotros. Danos la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en un tiempo como estos. Queremos rogar, pero en medio de nuestro ruego, de nuestra oración, queremos visión, Señor, como la de Nehemías, para hacer cosas extraordinarias, Señor, por nosotros, por nuestras familias y por todos aquellos que están afuera, sin Dios, sin fe y sin esperanza, por todos aquellos que hoy lloran, Señor, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque no te tienen a ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y te damos a ti la gloria y te damos a ti, Señor, muchas gracias. Amén.